Vamos a grabar. Buenos días con todos y con todas. Gracias, Ángel Emilio, doctor Wilton Paredes. Hola, Gabriela Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este aquí es un evento más del programa que hemos comenzado hace poco como parte de la carrera de Ciencias Políticas, llamado Conversaciones con la Historia. El primer programa que hicimos fue acerca de la polémica que hubo acerca de Guayaquil, de Provincia Libre, República, eso que surgió hace poco. Tuvimos algunos invitados y ahora, por las fiestas patronales, llamadas fundacionales, por una razón extraña en la historia. Estamos aquí también justamente para hablar acerca de Olmedo desde su visión o su pensamiento político, ¿sí? Entonces, para eso tenemos dos invitados. Tenemos al profesor Willington Paredes, historiador. Tenemos también a Gabriela Calderón, que es economista, pero que ha escrito un libro y ha investigado acerca justamente de Olmedo, de Roca Fuerte como padre de la patria. Y bueno, aquí tenemos a nuestro conductor, Ángel Emilio Hidalgo, historiador también, profesor de la carrera de Ciencias Políticas. Ángel Emilio. Muy amable, muchas gracias, Manuel. Buenas, abrazos a todas y todos. Buenos días, estamos aquí muy contentos de tener a estos dos invitados de lujo. El historiador Willington Paredes, por una parte, también editorialista, autor de muchos libros. Y acá la economista Gabriela Calderón, también editorialista, autora de libros, profesora y ambos maestros, profesores, lo cual nos congrega para conversar acerca de Olmedo, de un personaje que sin duda alguna es un referente no solamente para la poesía, no solamente para la política, sino también para nuestros valores cívicos y ciudadanos. Entonces, en el contexto de la llamada Fundación de Guayaquil, cuando muchas personas hablan de la fundación, que realmente fue, pues, o es la celebración del Santo Patrono. Estamos celebrando a Santiago el Mayor. ¿Por qué no hablar de Olmedo? ¿Por qué no hablar de, al menos los que estamos aquí, creo, por qué no hablar de esta persona a quienes consideramos el padre de la patria? Y esta sería la primera pregunta. Olmedo, guayaquileño, nacido en 1780, falleció en 1847. ¿Por qué podemos decir que Olmedo es el padre de la patria? Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Yo diría que hay algunos, ¿no? Muy bien. Me gusta esta idea de que esta generación de esa época, y tenemos en el mismo grupo, aunque tal vez no eran íntimos amigos, pero de ahí también tenemos la influencia importante de Vicente Rocafuerte, también está Antepara, también está el general Lamar, y me parece que todos desde distintos papeles, de distintas tribunas, yo creo que contribuyeron en una influencia importante en esos momentos cruciales. Algo poco conocido o comentado, o al menos a mí no me lo enseñaron así en el colegio, es que en el llamado primer grito de la independencia, que se celebra todos los años, Rocafuerte y Olmedo, por ejemplo, no estaban trepados en esa camioneta. En ese momento, digamos, en el caso de Olmedo particularmente, tenía una frase en uno de sus escritos de que no se destruya nada hasta que no estemos en una posición para construir. Y más o menos eso refleja la opinión de tanto Olmedo como de Rocafuerte en ese momento, en 1810, y de aquellas otras ciudades que no se adhirieron a esas primeras proclamas de proto-independencia, por así decirlo, porque realmente se juraba pues lealtad a Fernando VII, no se hablaba de un rompimiento total con el régimen. Y se buscaba autonomía. Exactamente, entonces se buscaba autonomía, pero ellos no estaban seguros y de hecho había un cuestionamiento. Olmedo era un abogado de formación, entonces su cuestionamiento era cómo es que una sola provincia puede arrogarse el derecho a representar a todas las demás en esta cuestión, por muy que puede ser que él haya estado de acuerdo con esa manifestación. Él era muy fiel al principio de esto tiene que ser una democracia, no democracia, que no usaban esa palabra, sino una república representativa. Y por eso mismo, pues, hay este enigma que no se sabe exactamente por ahí cuando viene Bolívar y hay la anexión militar de Guayaquil, no se sabe de qué partido era exactamente Olmedo. O sea, algunos intuyen que era un peruanófilo, otros intuyen que quería la provincia libre de Guayaquil, y otros intuyen, pues, que, bueno, que se plegó por esta amistad que tenía con Bolívar al proyecto de esta Colombia. Pero realmente lo que sí está claro
es que él quería que haya paciencia y que se espere a que se organice una especie de elecciones donde se manifieste la voluntad popular y que sea la voluntad popular la que decida qué iba a terminar sucediendo con la provincia de Guayaquil. Muy bien. La historia oficial, como sabemos, siempre es escrita desde el centro, desde la capital política de la República, y es escrita siempre por personas, historiadores, pues, con ciertos recursos económicos que tienen acceso a todas estas fuentes, archivos, etcétera. Han dicho que básicamente los padres de la patria son los libertadores. Bolívar, el libertador Bolívar, y el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Sin embargo, esa historia oficial, que por supuesto no se ha escrito desde Guayaquil, ha obliterado algunos nombres que mencionaba Gabriela, particularmente el caso de Olmedo. Eh, ¿Coincides en eso, Wellington? Sí y no, de entrada. La historia se hace desde crónicas y relatos. Se ha impuesto una narrativa sobre Olmedo que lo ha atrapado, entrampado y ahogado al Olmedo político. Ustedes y yo recibimos una formación literaria donde lo que nos quedó es la primera estrofa del canto a Bolívar. En realidad es el canto a Junín. El trueno horrendo que en fragor reviento y sordo tumbándose dilata en mi plama de Pérez, etcétera. Eso es bonito. Pero ese relato no pertenece a la historia. Ese relato pertenece a quienes quisieron comprender a Olmedo desde la perspectiva literaria. La literaria se ha impuesto ese relato de un Olmedo poeta, de un Olmedo autor de los cantos épicos. Sin embargo, el Olmedo político no emerge con independencia. Quien lea las obras completas y las poesías se va a encontrar que en 1808, me creo, escribe una oda a la libertad. Leanlo. Y si nos movemos con los presupuestos de Hannah Arendt, la política tiene como piso y soporte la libertad, entonces él está cantando es a la libertad desde la política, pero el instrumento que usa es la poética. Esa es la primera cosa que hay que dejar situar. Se ha impuesto un macro relato sobre el relato histórico. Y el verdadero relato historiográfico, quien lea esta pequeña biografía, 1880, el autor es el padre de la política liberal guayaquileña, Pedro Carbo Novoa. Quien lea aquí va a descubrir la primera versión del Olmedo político. Y la segunda versión, si eran muy amigos, Rocafuerte y Olmedo. Eran bien amigos. Tan amigos eran que Rocafuerte financió la publicación de la abolición de las mitas en 1812, publicado en Inglaterra. Con plata Hay opiniones diversas sobre eso. O sea, Guillermo Arosemena sostiene que no se he conversado mucho. yo con Guillermo de eso, discrepamos y discreparemos siempre en eso. Está la introducción, incluso la introducción de Rocafuerte a ese prestigioso libro. Quien conozca la formación jurídica de Olmedo va a saber, va a reconocer que en Olmedo fue formado por jesuitas y en tiempos del Olmedo jurista en la Universidad de Lima se enseñaba Derecho Natural y de Gentes. Ojo, eso es importante y busquen en internet qué diablos es el derecho de gentes. En ese derecho de gentes está el fundamento político de las actas de la independencia. No quiero apreciarme nada. Yo gané el concurso del Bicentenario en Quito, justamente porque me pasé 2 años y medio investigando qué diablos es eso del derecho de gentes. Entonces, cuando uno lee el acta de independencia de todos los movimientos juntistas, antes de la ruptura colonial, antes de la insurgencia generalizada, antes del discurso de Bolívar de guerra a muerte de 1816, va a encontrar esas cosas muy
muy importante. Entonces, el movimiento juntista va de 1808 más o menos hasta 1814, donde colapsa, se cae. Todos los manifiestos, desde los que se dan en México, en Colombia, etcétera, todos se sustentan en el derecho de gentes. El derecho de gente es una reflexión filosófica política de la neoescolástica española, en la cual fue formado Olmedo. Si hay algo que no han hecho los guayaquileños, y disculpen que se los diga de frente, ya tengo una edad donde me rueda las opiniones. Los guayaquileños son superficiales, chismosos. Aquí no hay historiadores críticos. La mayoría hace crónica y chismes. Aquí comentan los disque historiadores. Comentan sobre Antón Calderón. Si era niño o no era niño. ¿Cómo lo sabemos? Que cogió la bandera con una mano, le metieron un cañonazo. ¿Han visto las balas de esos cañones? Están en la planchada en el Cerro Santana. ¿Han visto? ¿Usted cree que una persona que le pega un cañonazo de eso permanece en el mismo sitio? Le pegan otro cañonazo. Por amor de Dios, dejemos de eso. Y otra cosa, esta historia que tiene que ver con los prohombres se llama visión personalista del desarrollo histórico. Cuando uno piensa no desde las sociedades y las masas, no de la dinámica de los contextos, etcétera, etcétera, y de esa complejidad que convergen, es fácil acudir a los superhombres. Son los superhombres. Por eso, ustedes y yo fuimos víctimas de esa palabra de Simón Bolívar, liberó 5 naciones. Se lo pueden imaginar a ese patucho de 1,60, subiendo un caballito blanco con una espada, dirigiendo, enfrentándose a esos miles y miles de soldados. Por amor de Dios, dejemos de esas cosas para los niños. Incluso hasta para los niños suena cómico y ridículo. Iniciemos otra cosa. Esto es universidad, entonces hagamos pensamientos críticos. Hagamos uso de ese derecho. Entonces quiero rescatar la biografía de Pedro Calvo. Quiero rescatar la de un liberal, Roberto Andrade, que no lo estudia precisamente como literato, sino como político. Quiero rescatar un estudio que fue publicado en 1945 en el Parlamento, por medio del Político. El autor es Abel Romeo Castillo, poeta e historiador como mi amigo. Entonces, y este pequeño librito, Olmedo en la historia y en las letras. Reparen en el título. No lo pone en la poética, lo pone primero en la historia. Y en la historia solo está los que se atreven a pelear por la libertad desde la política. Entonces, no nos vengan ni desde Quito ni desde los chismosos de acá a vender un Olmedo que existió solo en los relatos que se inventaron o en la visión de aquellos que no han leído a Olmedo. Hay que leer a Olmedo desde lo que sus contemporáneos dijeron de él. Autores contemporáneos y grandes amigos de él lo reconocían como político. Pero la narrativa literaria se ha impuesto. Y para nosotros es reconocido el Olmedo político. Esa narrativa tiene que terminar. Tenemos que superar esa narrativa y tenemos que superar también algo que es importante. Es que Olmedo pone las piedras fundamentales de lo que se puede llamar el liberalismo social guayaquileño, junto a Rocafuerte, junto a Pedro Calvo, junto a Aguirre Abad. Si ustedes revisan los discursos de ellos, se van a topar con grandes sorpresas. Grandes sorpresas. ¿Sabían ustedes que el verdadero oponente del gobierno de García Moreno guayaquileño, desde el punto de vista doctrinario, a la Carta Negra, no es como se nos ha vendido el panfletista Juan Montalvo, sino Pedro Calvo? Lean los ensayos de él protestando contra el concordato. Ahí van a encontrar teología, jurisprudencia, filosofía política, etc. Ese es
no el literato, el verdadero oponente, realmente el ideólogo de la oposición está en ese pensamiento. Pero la gente no transita por ahí. Y que es fácil, porque es fácil decir tanta propaganda hay sobre Montalvo que la gente se lo va a creer. Incluso un apologista de Juan Montalvo, como Roberto Andrade, aunque Roberto Andrade toma distancia. Entonces, quiero reivindicar lo que Aurelio Espinosa Poli dice en este importante libro publicado, que el primer libro data de 1947. Así. ¿Sí? En este libro, este artículo lo sitúa al Olmedo político. Y de entrada, piensa diciendo algo. Se destacan dos figuras distintas en la procedencia y trayectoria, la de los vencedores del olvido y ambas merecedoras acción conmemorativa. Pone dos políticos, Espejo y Olmedo. Cuidado con verlo a Espejo como el médico, las viruelas y tantas cosas. Cuidado. Espejo fue político. Entonces tenemos que rescatar desde una escuela de ciencias políticas lo político, porque los dos piensan en la libertad, piensan desde coyunturas distintas y desde perspectivas diferentes. Olmedo es el primer ecuatoriano que legítimamente gobernó un jirón del territorio patrio en la afortunada provincia que tuvo la gloria de respirar antes que toda auras de libertad. Ojo, lo dice un jesuita quiteño, Aurelio Espinosa Pons. Entonces, aquí está, reconocido por un jesuita que escribió importantes libros y textos sobre la literatura ecuatoriana. También hizo la compilación Por del ahí. epistolar de Olmedo, Claro, que es muy por ahí, interesante. claro, para por ahí, conocer. para comenzar, para que nos calentemos un poquito. Muy bien. Sí, ya ha sido un calentamiento, ¿no? Bastante intenso. Muy bien. Yo no le tengo ni a la Gabriela. crítica ni a la polémica. ¿No? Está bien, está muy perfecto. bien, está muy bien. Olmedo, el político, como lo ha puesto sobre la mesa Willington. Yo estoy ¿Cuál es totalmente su de acuerdo. formación? De hecho, yo La formación, ¿cuál crees que es el perfil ideológico? Porque evidentemente, aunque no fue el único, sí fue, podemos decir, el principal ideólogo de la revolución. Claro. No, a ver, el perfil, me encanta que haya rescatado el tema del derecho de gentes, porque hoy en día en la Facultad de Ciencias Políticas, sobre todo en las relaciones internacionales, cuando se habla del derecho de gentes, se cita a Hugo Grotius y se presenta como el gran innovador en Occidente con esta teoría. Lo que viene de lo que mencionaba Wellington en la escuela de neoescolástica tardía, y precisamente esto tiene un impacto en el movimiento de las independencias de lo que hoy es América Latina, con esta influencia del pacto suareciano, que se ve manifestado en todas esas cartas, manifestaciones en ambos lados del Atlántico. Entonces, lo que se ha enseñado muchas veces en los colegios, y esto no es solo en el Ecuador, es una especie de versión afrancesada de lo que aconteció, como que era una influencia de Rousseau. Pero Rousseau, a veces, digamos, hay este error, ¿no? Como que está lloviendo y me duele la rodilla, y por eso digo cuando llueve me duele la rodilla, pero no necesariamente está relacionado. Entonces, que Rousseau ya estaba publicado, ya estaba siendo leído por muchos de estos personajes, pero tenemos que recordar que estos personajes fueron marinados o digamos, educados, como bien decía usted, en estas ideas del derecho de gentes, pero no teniendo como fuente a Rousseau, sino teniendo como fuente a Suárez. Y si hace una comparación entre el pacto rousseauiano y el pacto suareciano, vamos a ver que más calzan esas declaraciones en la teoría suareciana de que en ausencia del monarca, la soberanía es reabsorbida por el pueblo. Retorna al pueblo. Entonces, esto es lo que se ve en todas esas declaraciones. Claro. Entonces, no es que es una, como se trata de decir a veces, y me parece que parece algo sutil, pero es importante la diferencia, no es que era una declaración de lealtad a una monarquía absolutista, todo lo contrario.
era la declaración de la soberanía del pueblo frente a una corona que, digamos, había sido usurpada y por lo tanto pues la soberanía se devolvía al pueblo. Porque el pacto suareciano no era aquel de un despotismo ilustrado absolutista como era el régimen francés, sino que era de una, digamos, una especie de concesión de poderes a la corona a cambio de servir al pueblo. Digamos, había esta teoría que pues no había evolucionado hasta llegar a ser una monarquía constitucional como la conocemos hoy en día, pero a eso aspiraban en la década de 1800, 1810 todavía, muchos de los próceres de las actuales repúblicas latinoamericanas aspiraban a tener una especie de orden autonómico dentro de una monarquía ceñida, limitada por límites constitucionales. Y por eso se ensayó pues, en las Cortes de Cádiz. ¿Y el perfil ideológico de Olmedo, cómo lo etiquetas o yo lo valoras como un republicano liberal? Ok. Porque, digamos, era un fiel defensor de la tolerancia religiosa. Incluso, si vemos la actuación de él en momentos claves, como cuando fue la provincia independiente de Guayas, él se aparta o toma su distancia por los abusos cometidos por Escobedo. Y eran abusos cometidos no contra, digamos, criollos, sino cometidos contra españoles fieles a la corona. Es decir, en ese contexto, enemigos o adversarios políticos, pero su fidelidad incluso en ese momento difícil era al principio de tolerar. Él creía que una república no podía prosperar si no había un respeto a derecho de propiedad, y Escobedo lo que en ese momento había hecho pues era confiscar las propiedades de adversarios políticos. Entonces ahí, por ejemplo, vemos un momento que yo creo que lo enaltece. Por supuesto. Veo que tienes un estudio también sobre Vicente Rocafuerte. ¿Consideras, al igual que lo dijo el historiador Alfredo Pareja Díaz Canseco, que Rocafuerte era un déspota ilustrado? O sea, hay momentos, y eso es lo que a mí me llamó la atención cuando yo no conocía muy poco de Rocafuerte. Me llamó la atención siempre que decían que era conocido por ser de mano dura. Cuando empiezo a leer las principales biografías de él, primero me topo con la sorpresa que la mayoría de las investigaciones sobre Rocafuerte han sido publicadas y realizadas por extranjeros, y publicadas en el extranjero, tanto en México como en Estados Unidos. Y que mucho de lo... ¿Y por qué? Porque Rocafuerte pues tuvo una vida importante, toda una carrera importante fuera del Ecuador, antes de venir a ser protagonista de la política aquí. Y a mí me parece que eso tuvo un impacto en su formación. No he encontrado yo, más allá de lo que decidió hacer con el encargo que tenía como representante de México ante el Reino Unido, toma fondos de lo que entonces era la República de México y se los presta a lo que entonces era Colombia. Y bueno, él en las Cartas a la Nación, que hay una buena compilación hecha precisamente por Roberto Andrade, en esas Cartas a la Nación, él dice que son una especie de memorias de Rocafuerte. Él dice que él sabía en ese momento que se estaba excediendo en sus atribuciones como representante de México, pero que él en ese momento creía que tenía que hacerlo por el bien de lo que él consideraba en ese momento que era un proyecto merecedero, que era esta idea panamericana, de, digamos, una gran república federada de todas las naciones independientes de América Latina. Y él pensaba que por mucho que le cuesta su reputación y por muchos enemigos que se iba a cargar encima en México por realizar eso, y recordemos que él estaba viviendo en México, o sea, por un tiempo importante. Entonces él dijo que prefería sacrificarse él por el bien de este proyecto que él consideraba importante. Ahora, ahí, por ejemplo, yo veo un abuso de poder, porque a él le encargan como funcionario de un gobierno hacer algo en representación de ese gobierno, no de un proyecto personal, de otra cosa, ¿no? Ahora, en el caso del Ecuador, él se junta con Olmedo y los dos son líderes de la revolución marxista. Olmedo tuvo un papel más protagónico en ese momento que Rocafuerte, pero estaban del mismo lado de la cancha, digamos, estaban detrás de los mismos ideales. Yo creo que compartían esta idea. Olmedo siempre estuvo en contra del centralismo, primero en contra del centralismo dentro de la monarquía, después en contra del centralismo de lo que hoy se conoce como la Gran Colombia, y después finalmente contra el centralismo desde Quito.
De hecho, hay una carta famosa donde dice, yo no tengo ningún problema con que se utilicen fondos, digamos, no tengo ningún problema con que Esmeraldas se construya un camino, pero si eso va a beneficiar a Esmeraldas, pues que Esmeraldas lo haga con sus propios fondos. Sería una violación del principio de justicia utilizar fondos de otros para beneficiar a otros. Uno hoy día lee esa carta y uno no puede evitar pensar en cosas como el metro de Quito. Pero digamos, esos principios los compartían tanto Rocafuerte y Olmedo. Y Rocafuerte no empezó por allí, porque Rocafuerte empezó estando convencido de que un gobierno central fuerte era necesario, hasta 1823. Para 1826 son los mexicanos los que lo convencen a Rocafuerte de que más bien convenía un gobierno descentralizado. El federalismo. Entonces ahí se convierte en un promotor del federalismo. Claro, y ahí viene su distanciamiento con Bolívar, que Así se habían es. conocido siendo estudiantes en París. Volviendo a Olmedo, y ahora que mencionaste a No nos Bolívar, salgamos de Olmedo. por eso, volviendo, Concentrémonos solo en Olmedo. por eso, volviendo a Olmedo. Bolívar y Olmedo, esa relación. Una relación tensa, tirante o una amistad, digamos, que en algún momento tuvo un episodio que marcó esa relación entre estos dos grandes de la independencia hispanoamericana. Yo primero quiero referirme a algo que no quiero que quede ausente. No ganamos nada los guayaquileños escondiendo que Olmedo fue monarca. Están sus obras, está su poética, están sus cantos. Entonces, eso no lo escondamos. Olmedo tiene 3 momentos en su formación, en su tránsito a ese republicanismo ideológico. Ojo, no republicanismo sociopolítico. Aunque estamos hablando de un hombre que participó en 3 constituyentes. ¿Sí? España, Cádiz, el Perú y la del Ecuador. Y también, todavía hay una gran polémica, ¿quién mismo fue el redactor de el estatuto? Reglamento provisorio. No, del estatuto electoral, todavía no, pues, y del gobierno provisorio. Aquí, quien lea atentamente eso, va a encontrar la influencia de Rocafuerte, la influencia ideológica. Rocafuerte influyó mucho ideológicamente en Olmedo, mucho. Para mí, Rocafuerte es el prócer ausente del 9 de octubre de 1830. En otro momento hablaremos de eso. Entonces, tenemos que aceptar eso, ese presupuesto. Olmedo vive un proceso de tránsito ideológico que va de su obsesión por la poesía, por imitar a Píndaro, etcétera, del neorromanticismo, a esa suerte de monarquismo neoclásico que produce elegías a la monarquía española. Entonces, hay documentos incluso de 1818 donde se puede probar que Olmedo fue monarca. No adulcoremos, no cambiemos. Que él se transforma luego, eso es otro cantado. Segunda cosa que queremos dejar sentado. Los guayaquileños no han sido los cultores y los rescatadores del pensamiento y de las obras, ni de Rocafuerte ni de Olmedo. Las obras completas de Rocafuerte las descubre, ¿sí?, el jurista Zúñiga, Nectalí Zúñiga, en un periodo de Velasco Ibarra. Él. Entonces, por amor de Dios, igual pasa con Olmedo. ¿Sí? La poesía completa, las obras completas tienen la introducción de Aurelio Espinosa Polo. Por favor, rescatemos eso. A nosotros los guayaquileños nos ha faltado porte, estatura moral y profundidad para escudriñar en el pensamiento político del medio. Lo primero, ¿qué es lo primero para los guayaquileños? ¿Conocen los guayaquileños el alfabeto a un niño? No. Yo fui educado en una escuela municipal donde en la puerta estaba el alfabeto a un niño. ¿Quién rescata eso? Nadie. Yo le digo, yo me eduqué
1960 y pico, en una escuela municipal. En la puerta bien, teníamos que aprendernos de memoria. De memoria. La sabíamos, casi la recitábamos. Eso rescata el pensamiento político. Pero los guayaquileños, los profesores preguntan, ni siquiera existen. A la ex candidata a la alcaldía, Cintia Viteri, en una entrevista de prensa en Radio Tropicana, le dije que había que rescatar. ¿Cuánto cuesta publicar el alfabeto de Olmedo? Así masivamente, 10,000, 20,000 ejemplares. Ténganlo por seguro que cuesta 10 centavos, menos, 5 centavos, poniéndole una cartulina. Pero los guayaquileños son roñosos, no financian. Y los que quieren embeberse de olmedistas, yo fui jefe de investigación del Archivo Histórico del Guaya durante 20 años. Con José Antonio, que era el director, dice que hay un grupo de jóvenes olmedinos que quieren rescatar. ¿Ya? Hablemos. ¿Qué conocen de Olmedo? Nada. Nada. Bueno, le digo, hagamos un calendario de estudio. Veámonos y estudiamos esto, lo otro, lo otro. 15 días fijamos. Usted se reparte esto, usted se reparte, después ponemos y discutamos. ¿Quieren ser olmedistas? Okay. No aparecieron. Esos son los guayaquileños. Así que no nos vendamos baratijas. Esos son la mayoría de los guayaquileños. Desconocen, ignoran y silencian el pensamiento de Olmedo. Lo más sencillo, ¿qué hace un buen guayaquileño? Lee políticamente el canto junín. ¿Qué es leer políticamente? No es repetir estrofa, estrofa, no. Leer políticamente quiere decir descubrir detrás de las metáforas el pensamiento político. Esa es la primera tarea que tienen que hacer. ¿Han hecho eso los guayaquileños? No. Las mejores biografías de Olmedo están publicadas en Quito, no están publicadas en Guayaquil. Así que dejémonos de adulcorar una ausencia, una mentira, ¿sí? Y digamos las cosas, sí, sin pelos en la lengua, como dice, me gusta ese dicho popular, a calzón quitado. Sí. Yo rescato el habla popular, me parece una cosa fabulosa. Fui asesor de Diario Expreso. Yo admiraba mucho y todavía admiro el Extra. El Extra es el diario vespertino que rescata el habla popular. No hablemos de eso, en otro momento hablamos de habla popular y lenguaje académico. Lo que quiero señalar es eso. Entonces, la primera tarea, yo no quiero hablar ni salir aplaudido ni nada. A mí me interesa básicamente dejar tareas. Yo ya estoy de retirada. Yo ya subí. Estoy de retirada. ¿Cuál es la tarea para los jóvenes? Para ustedes que estudian ciencias políticas, meterse a estudiar el Olmedo político, a realizar esa lectura política de la poética de Olmedo. Incluso los cantos a Guayaquil, el himno a Guayaquil, tienen un alto contenido político. Entonces, cuidado con verlos como cantos épicos, cuidado. Eso es lo que enseñan los literatos. El buen guayaquileño hace otras cosas. El buen guayaquileño procede como tiene que proceder para rescatar un pensamiento, una profundidad política reprimida, silenciada. Entonces, Olmedo tiene un proceso de formación y maduración ideológica, incluso vísperas a la Revolución de Octubre. Vísperas. Están las poesías, están los hechos, está un informe que Rocafuerte y él presentan de su delegación, su representación en Cádiz, etc. Cuidado. ¿Le hace daño eso? ¿Lo engloda? No, señores, todo lo contrario. Indica que un monárquico, ¿sí?, transitó de esos elogios, como diríamos, de esas metáforas promonárquicas a la metáfora de la libertad. Lo digo, espérate un ratito, ten paciencia. Yo mismo me voy. Yo le estaba que me dijeron 10:30, yo quiero comenzar 10:30. No comenzamos 10:30, sino a las 11. Entonces, yo vengo trabajando ya 8 años. Una triada sobre Olmedo. El uno dice de la poética a la política.
Esto estudiar eso. Tengo 8 años trabajando sobre Olmedo. Eso me termina el carrete. El segundo es que da cuenta de lo que los guayaquileños deben preguntarse. ¿Qué tipo de ilustración tuvieron los próceres guayaquileños? La pregunta sobre la ilustración es un silencio, no hay. Sin embargo, Olmedo fue un ilustrado. No lo fue a la quiteña, fue a la guayaquileña. En eso hay que orar. Hay que entrar a estudiar qué tipo de ilustración tuvieron los llamados próceres. ¿Sí me explico? Quien no comprenda eso, no comprende, porque detrás de pensar, hacer y actuar de Olmedo como Rocafuerte hay un pensamiento ilustrado. Y Rocafuerte sí tuvo definiciones claramente de rechazo a la Revolución Francesa, a los excesos de la Revolución Francesa. Hay que leer las obras de Rocafuerte. Ahí está explícitamente expresado su pensamiento, su búsqueda de la libertad. Y no se olviden de una cosa que es fundamental: la lectura política del pensamiento de Olmedo. El pensamiento poético de Olmedo esconde un filón político que los guayaquileños no hemos sabido explotar ni sacar a flote. No dejemos que se imponga el relato literaturista y poético que confunde y refunde al Olmedo político, al Olmedo ilustrado, partidario de construir una patria. Los mexicanos son los que mejor han estudiado a Rocafuerte. En otro momento hablamos de Rocafuerte, pero los quiteños han sido los que mejor han estudiado hasta aquí Olmedo. Sin dejar de valorar la poesía, la gran poesía, el gran poeta neoclásico que fue Olmedo. Así es, sin dejar eso. Pero claro, a nosotros, a la gente que hacemos historia y a los que hacen política, les tiene que interesar el Olmedo político. Y hay que atreverse a leerlo desde la política y hurgando en las metáforas. Hagan un ejercicio, prueben y van a ver que sacan una excelente lección del canto junín, de los himnos, de la canción. Van a encontrar. Y una cosa que se decía, que está todavía en discusión: ¿quiénes fueron los autores de la convocatoria a las elecciones y del gobierno provisorio, de la mini constitución? Todavía sigue esa discusión y está abierta. Si fue un latacungueño que bajó y estuvo aquí, ¿sí? Vivero, que publicó un hermoso libro, ¿sí?, en 1826 sobre derecho. Hay que juzgar y ver los documentos, pero no los documentos para entretenerse. Hay que leer los documentos no desde el presentismo, sino desde el momento. Y una cosa que no quiero que se quede, en otro momento lo conversaremos, tiene que ver con qué tipo de modernidad, a qué tipo de modernidad se adhirieron Olmedo y otros. Cuando ustedes miran el pensamiento de Bolívar y de Olmedo, difieren en la visión de modernidad. La mayoría de los prohombres todos fueron brazo ejecutor, fueron formados en el ejército imperial monárquico español. Eso no se puede ocultar, los argentinos lo reconocen con San Martín. Bolívar traicionó a Miranda. Busquen ahí en internet una hermosa tesis doctoral de un venezolano que trabajó, no es contemporáneo, que trabajó 6 años para probar que Bolívar traicionó a Miranda. Si no, vean qué era lo que planteaba él, vean el himno y vean los colores de la bandera que él proponía. Cuidado. A los prohombres también hay que sacarles la colcha que les oculta para que no los veamos críticamente.
Sacarle las sábanas no es dejarlo desnudo a Bolívar, es verlo como realmente fue. Como un caudillo, como un ilustrado caudillo interesado en el goce y el disfrute casi sexual del poder. ¿Comentarios o Sí, yo algo, solo Gabriela? quería aclarar que en esta generación de próceres de lo que serían las repúblicas latinoamericanas, hoy en día pues se piensa que el orden monárquico que hay de varios colores, olores y sabores es necesariamente opuesto al liberalismo, pero en esa época había muchos liberales del lado de realizar reformas dentro de la monarquía, porque le temían, como mencionabas, a la revolución, a los excesos del calor de una revolución como la Revolución Francesa. De hecho, algunos liberales de la época, como José María Luis Mora en México, que Rocafuerte lo conoció, decían, pues, no, las revoluciones exitosas son aquellas que tienen fines concretos y delimitados, puntuales. No, no esta cosa abierta, etérea, que quién sabe dónde va a terminar, sino solo en una concentración de poder peligrosa para estas repúblicas modernas. Entonces había, no era en ese contexto histórico, no hay que verlo, como dice usted, con ese presentismo, sino que hay que ubicarnos en esa época, y en esa época pues había un debate entre liberales de la época. Algunos decían sí es posible y es más conveniente realizar reformas. Entendemos lo que es presentismo. Presentismo es la posición ideológica que se da desde la historia de querer entender desde el presente todo, cuando hay que explicarse el contexto histórico. Juzgar desde el contexto actual del si pasado. No nos metemos en los contextos históricos epocales, no podemos comprender. Eso es lo que ha determinado muchos errores. Cuidado con el presentismo. Es válido para enseñanzas morales y cívicas, pero negativo para la comprensión de la historia, como diría nuestra querida y recordada politóloga Ana Arendt, quien espero que ustedes, las mujeres, la lean. Pero eso también lo decía Pierre Vilar cuando hablaba de pensar históricamente. Claro. Era la misma tesis que planteaba realmente este gran historiador marxista. Entonces, Gabriela, ¿coincides en eso con Willington? Sí, claro, o sea, lo que yo estaba tratando de decir es que hay esta interpretación de los malos y los buenos de un lado en base a juicios actuales, en contexto actual. En ese entonces era más complicado, un retrato de mayor resolución nos ayudaría a entender pues, que habían liberales del lado de permanecer dentro de la monarquía, entre esos contamos a Rocafuerte y Olmedo, hasta bien avanzada la década de 1810, porque ellos se pensaban pues en una especie de ciudad-estado autonómica con autonomía plena dentro del Imperio Español, que no es algo descabellado, considerando que, por ejemplo, en la famosa Carta a los Americanos Españoles de Juan Pablo Vicardo y Guzmán, uno de los próceres ideológicos en el Perú, yo considero que viene a ser como el Thomas Paine de las revoluciones americanas. Él dice, pues, él habla de recuperar antiguas libertades hispánicas, o sea, antiguas libertades que se han perdido dentro de la tradición del Imperio Español. Y esto pues tal vez es en alusión a esa frasecita en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, pues que ellos quieren recuperar las English Liberties, las libertades que antes se tenían, se contemplaban dentro del Imperio inglés. La gran diferencia es que las colonias inglesas eran colonias, es decir, siempre se pensaron como una especie de ciudadanos de segunda clase dentro de ese imperio, mientras que acá lo que había eran reinos de ultramar. Eso es algo que también se suele confundir. Y reinos de ultramar donde se suponía, o al menos en papel se decía, que eran súbditos en el mismo nivel que aquellos de la península. Y ahí es donde viene toda esta discusión de la representación política, porque cuando hay las Cortes de Cádiz y la mayor parte de los representantes eran de las llamadas Indias, los peninsulares liberales se empiezan a cuestionar esta cosa porque dicen, espérate un momento, porque allá son mucho más numerosos que nosotros. Nosotros por promover esta idea de la representación vamos a terminar muy diluidos en representación política frente a los americanos. Entonces hay o sea, estando conscientes de ese contexto político, podemos ver ese dilema que tienen que haber tenido muchos liberales gaditanos, de decir, bueno, yo apoyo esto, pero no quiero quedar prácticamente sin representación frente a esta mayoría de estas repúblicas nacientes, que no sabemos
en qué van a terminar, qué tipo de forma de gobierno van a terminar estableciendo. Entonces, todo esto nos permite un poco entender de manera más caritativa cosas que a los ojos modernos de hoy pueden lucir inaceptables. Por Claro. eso, y entender por qué le temían tanto a la representación democrática, una forma democrática de gobierno. Caso de Bolívar, por ejemplo, y como tanto Olmedo y otros liberales, había mucha influencia del Imperio Romano, ¿no? Había esta idea de tener formas de gobiernos mixtos para que no haya un abuso de las mayorías contra las minorías. Y en el caso, pues, de Bolívar, esto termina en un proyecto autoritario, personalista, como que más concentrado en el Ejecutivo, mientras que en el caso de liberales como Rocafuerte y Olmedo termina decantándose por un gobierno descentralizado con múltiples capas entre las cuales se distribuye el poder. Pero ese era el debate y ambos empiezan con esta influencia clásica, ¿no? Y si nos vamos a eso, por eso Olmedo, volviendo al tema puntual de esta conversación, las únicas veces que él participa o ejerce el poder ejecutivo es como parte de un triunvirato. No es que no se lo ofrecieron otras veces, pero es como que, y ahí vemos una influencia clásica, ¿no? Claro. Entonces, es esta idea de que el poder tiene que estar fraccionado. Y en cartas privadas, él le comenta, era tan importante la influencia de Olmedo, que Bolívar le participa de su proyecto constitucional cuando estaba redactando pues, la constitución de Bolivia. Y Olmedo le dice, yo ya vengo escuchando cosas de senados vitalicios y de senadores conservadores y ya me voy arranciando, le dice, como que es una manera de decirle a su amigo, a su pana, que por muy que sea su amigo, no le parece, no le agrada ese proyecto constitucional porque dice que no es coherente con la idea de un sistema republicano que defiende las libertades individuales. Y a mí me parece que eso es algo muy interesante, cómo él logra con estas personalidades fuertes, con las que tiene diferencias marcadas en lo político, él logra mantener una comunicación y una relación. Estoy hablando de Flores, de Bolívar, del mismo Rocafuerte. Compadre de Flores, además. Claro. Mi compadre, así le decía. Claro, y él en una carta privada, hablando de las odas, de hacer una lectura política, la oda Miñarica, que es dedicada a Sucre, él se arrepiente de eso. De hecho, le entregan unas copias impresas y en una carta privada le dice a un doctor que era amigo de él que él no quiere ni distribuir esas copias que le han entregado, que él no debería de celebrarse victorias contra hermanos. El gran perdedor ahí es el pueblo, de lo que es como en efecto una... Un poco para ir cerrando, una pregunta que quiero hacerles a los dos. Espérate un ratito, Sí. sobre Bolívar. Yo no acepto, mi cabeza no estudia en los años que tengo trajinando por la investigación. Yo no creo que Bolívar y Olmedo hayan sido amigos. Permítanme ponerlo entre comillas las dos cosas. Si fueron amigos, ¿cómo explicar que entre con 1.500 hombres y desconozca al gobierno legítimo que tenía Guayaquil? Y den gracias a Dios que el mariscal Lamarque estaba con 800 hombres en Mapasingue, no los enfrentó, sino Bolívar llevara a cuesta una verdadera masacre. No puede ser una transición también, así como pasó del monárquico al... O sea, algún momento cambió, ¿no? No, yo acepto que Bolívar y Olmedo eran amigos entre comillas. En ese tránsito, Olmedo logra tener lo que podríamos llamar un pensamiento tan crítico, tan analítico, que podía distinguir los matices autoritarios y caudillistas de Bolívar, cosa que sí los vio mirando. Entonces, hay aspectos sobre los cuales hay que meterse mucho. La verdadera historia política de Olmedo está escrita por politólogos, ojo señores politólogos, mexicanos. Son los mexicanos los que han estudiado de mejor manera y no precisamente los guayaquileños ni los quiteños. La mejor biografía de Olmedo está publicado por una quiteña en una tesis doctoral, Rocío Jaco. Rocío Rosero Jaco. Rocío Rosero Jaco. Esa es la mejor biografía. 400 páginas. Los pone incluso en un Olmedo desconocido. ¿Sabían ustedes que Olmedo escribió un texto de matemáticas? Bueno, eso hizo.
Por Adán de Olmedo descubrí que cuando él fue miembro del Parlamento peruano, escribió un informe donde ponía las matemáticas en primer orden. Las matemáticas deben de saber incluso los que estudian sociología y política. Si no, ¿cómo saben el 2 más 2 menos 4, que es la política? Eso es. Bueno, una última pregunta como para ir cerrando. Olmedo en el contexto de la revolución marxista. Olmedo, ¿en qué medida, la pregunta, el pensamiento político, económico y social de Olmedo tuvo eco en las reformas que hizo este primer ensayo liberal, Urbina y Robles? A ver, yo quiero irme primero, por eso permítame que por edad. El primer ensayo liberal en la República, ¿no? Claro. A ver, yo creo que el 6 de marzo no se puede entender sin las contradicciones interregionales entre Arequipa, Quito, Guayaquil. Sin eso no se estudia, no se puede comprender. No se puede comprender por qué la República naciente no se llamó Quito, República de Quito, como preguntaba el difunto y profundo Julio Estrada y Casa. Simple. Los mexicanos vinieron y hicieron un pacto para que no se llame Quito, sino República del Ecuador. Además, reivindicaban un nombre jurídico administrativo que ya tenía el Departamento del Sur o Ecuador. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo creo que hay necesariamente que transitar, revisar. Yo soy revisionista histórico. Soy un hereje de las creencias. Yo soy un heterodoxo. Me he pasado oyendo tanto chisme, me he pasado oyendo tanta cursilería. Ángel Emilio le decía, estoy aquí porque lo aprecio y lo quiero mucho a mi amigo. De lo contrario, yo no hago vida pública porque les puedo caer mal porque yo digo las cosas sin pelos en la ley. Y desencanto a algunas personas. Como decía mi jefe, José Antonio Gómez, Wellington, después de los 60 uno le rueda lo que digan yo. Creo que he llegado a esa a los 76 años. Entonces, los invito a que transiten de otra manera, a que rescaten en la lectura de Olmedo y a que valoren de otra manera, no eso de rechazar el pensamiento quiteño. Hay ilustrados que son válidos leer, rescatar. Hay que leer bien el discurso de defensa frente a las acusaciones del 10 de agosto. Que esa constitución es un barrango de cosas escolásticas, lo más absurda, la constitución de Quito de 1812, claro. Pero hagan una lectura triádica, pues la constitución de los cuencanos, la de 1812 los quiteños y la nuestra. Y ahí es donde se van a percatar de algo que pocos asocian. Lean la constitución norteamericana y se van a encontrar que nuestra constitución tiene ese olor, queda el tufo de que tiene la profundidad y la economía sociolingüística, esos 20 artículos, especialmente los 3 primeros. En los 3 primeros está dicho todo. Léanlo, busquen el contexto, no pierdan eso. Para volver al 6 de marzo, sin comprender, no se metan en una discusión sin comprender las contradicciones interregionales, los intereses y los sectores que estaban en pugna. Cuidado de explicar el 6 de marzo al margen del contexto y de las contradicciones socioeconómicas, políticas, étnicas y culturales de esos 3 centros de poder, Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin eso no se lo pueden explicar. Se inventan cosas, no se inventan, señores. Léanos en ese contexto. Muy bien. Gabriela. Bueno, es interesante leer el manifiesto de Olmedo que lo escribió para la Revolución Marxista, porque esa es una rara ventana hacia su pensamiento político. Olmedo se lo conoce de dónde bebió ideológicamente en cartas privadas que hoy tenemos gracias al trabajo de compilación y conservación de Aurelio Espinosa Poli, de la familia Pina de Guayaquil, que conservó esas cartas y se las entregaron a él, ¿no? Pero también en este manifiesto, que fue un documento público en ese momento, conocemos pues, que era
bueno, no solo era amigo, sino que había sido influido por Andrés Bello, un gran jurista venezolano chileno, que también hay mucha influencia en Olmedo de Benjamin Constant. También vemos una influencia muy de la época, muy adecuada a la época de Adam Smith en los conceptos económicos de Olmedo. Y está claramente esta idea constitucionalista, ¿no? Y de hecho son Rocafuerte y Olmedo quienes dicen Flores no tiene derecho de redactar una nueva constitución, si a lo mucho lo que tiene es derecho de reformar la carta existente. Y bueno, pues él culmina pues ese manifiesto con la frase año 1 de la libertad. O sea, claro. tiene este optimismo acerca del futuro basado sobre esta especie de manifiesto de principios, ¿no? Él siempre hablaba de que era importante que haya una oposición política, pero que esa oposición política tenía que estar fundamentada en principios. Sí, y muy en la línea de la Revolución Francesa, ¿no? El año 1 empieza una nueva era. Quizás en la coincidencia de año 1, pero no en lo demás. No, por supuesto, pero por ese lado, ¿no? Por ese lado. De los grandes principios, ¿no? Del liberalismo fundante, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hay Bien. algo que quiero aclarar. Guillermo es el que sostiene, Guillermo Arosemena. Guillermo no se me nace, que me unen 40 años de amistad. Yo hablé con él, él dice, aquí está el texto, lo publicó en Diario Expreso, yo no comparto eso, de que el texto de la abolición del GNICA tiene el color y sabor de la causa de la riqueza de la nación. No participo de eso porque todavía no se ha estudiado bien el pensamiento económico de la independencia. Todavía hay algunas cosas que están sueltas por ahí. Entonces, yo valoro mucho el trabajo de Guillermo, le debo mucha documentación, me remitió, pero después en eso. Yo creo que hay que buscar otras cosas que están del lado de los estudios económicos que realizaron sobre los consulados de Argentina y México. Por ahí hay que hurgar y no tanto forzar. Qué interesante, porque el Consulado de Comercio del Río de la Plata fue presidido por Belgrano y por Vieites. Y Vieites es conocido como el principal difusor de Adam Smith en el Río de la Plata. Sí, y de no. hecho, había traducciones de eso Sí. y él escribía así con citas directas. Y no solo citaba el nombre del libro, sino que citaba capítulos específicos y citaba dentro de los volúmenes del capítulo. O sea, que porque hay mucha gente que dice que ha leído La riqueza de las naciones y no lo ha leído. Así es. Y es fácil de creer porque es una obra voluminosa, incluso para la época, pero en el caso de Vieites, a diferencia de muchos otros que lo citaban, lo leyó tanto directamente como a través de otros difusores en periódicos de Escocia, que luego llegaban al Río de la Plata. En el caso de Olmedo, no sobrevive un compendio de lo que él leyó. En el caso de Rocafuerte, sí. De hecho, la biblioteca de Rocafuerte, hasta 2017 que la visité, estaba abandonada en el Colegio Vicente Rocafuerte en una bodega con humedad sin llave, donde también estaba su casaca que utilizaba como representante de México en Francia. Y en esa bodega hay unos libros sin inventario, pero sobrevivía en la administración del colegio un inventario que hizo Kent Mecum en 1983. Y en ese inventario se puede ver que estaban cosas como Bastiat y también Adam Smith y también Voltaire y también Juan de Mariana y también, digamos, muchas obras de los ilustrados en la época. Y tiene sentido porque si uno revisa las bibliotecas de los jesuitas, los principales colegios jesuitas, como el Colegio de San Carlos y la Universidad de San Carlos, donde se formó Olmedo, porque la educación de José Joaquín de Olmedo fue casi toda en lo que hoy es el Perú. Vemos pues que hay similitudes, es como que son los bestsellers de la época, incluso estando prohibidos por la Inquisición. De hecho, hay un reportaje de que Olmedo fue, digamos, recibió un llamado a la atención por estar leyendo un libro censurado por la Inquisición, que era La Henriade de Voltaire. Entonces, no sabemos exactamente los libros que él poseía. Yo no conozco, no sé si usted conocerá de qué libros poseía él. Incluso si los poseía, ustedes saben que hay mucha gente que utiliza los libros para llenar las paredes como decoración y no para leerlos. Lo que sí podemos es ver las influencias en los conceptos
digamos, esa corriente ideológica. En el discurso de las mitas hay una defensa basada en el derecho natural de las personas a tener una propiedad sobre su integridad física y sobre el fruto de su trabajo. Eso podría ser una influencia ya sea de Locke, pero el mismo Locke fue influido por Juan de Mariana, quien escribió y publicó mucho antes de eso. Eran libros que eran prohibidos en el entonces Imperio Británico, entonces por eso Locke no lo cita Juan de Mariana, pero hay estudios que demuestran que allí está esa influencia. Entonces, en el caso de Olmedo, lamentablemente no tenemos un conocimiento muy preciso de lo que leyó y que lo incluyó. Y solo en el manifiesto de la Revolución Marxista hace citas directas y menciona algunos. Pero sí se puede hacer si nosotros nos atrevemos a rastrear las bibliotecas que había en ese momento y los que presumiblemente fueron sus profesores. Recuerden algo que es importante. Está recogido en un libro que no he tenido tiempo todavía de corregir. Los dos delegados a la Corte de Cádiz, en medio de Rocafuerte, fueron con dos consignas. Crear un obispado de Guayaquil y crear el consulado de Guayaquil. Dirán, los dos eran unos religiosos. No, los dos son económicos. ¿Por qué? Porque las rentas que se cogían, que se llevaba a la Iglesia Católica, iban a parar a Cuenca y aquí querían retenerlas. Y lo del consulado es obviamente especial. Obvio por razones, y hay algo en lo que no se ha trabajado, que tiene que ver con el monopolio de Lima. El monopolio de Lima, dado a poner solo a los españoles. La Revolución de Octubre fue contra todo tipo de monopolio, mexicano, venezolano, limeño y los españoles. Cuidado, no son solo los españoles. El antimonopolio de los gran cacao guayaquileños tiene que ver con eso. Dicho en términos marxistas, no posibilitaban una adecuada acumulación originaria de capital para empujar lo que dijo el historiador colombeño, ¿cómo es? ¿Qué supuesto que transforma desde Toronto? Juan Mayhuasca. Juan Mayhuasca llama el despegue. Y mi amiga Viena Cueto, María Luisa Laviena Cueto, señala muy bien en su tesis doctoral sobre el siglo XVIII de Guayaquil. Entonces, y hay que atreverse a leer, rastrear todos estos complicados maridajes que tenían los gran cacao con el contrabando. Señores, los gran cacao fueron contrabandistas, como hoy algunos oligarcas tienen vínculos con el contrabando. Eso no es nuevo, es viejo. Gracias. Bien. Ojalá no haya sido la primera vez que nos podamos ver y puedan soportar a un viejo irreverente que se atreve a decir las cosas que los guayaquileños no quieren oír. Incluso sombrero de paja toquilla. Pero es por eso. Yo solo diría en defensa de los guayaquileños, que tenemos en el ADN el comercio, y el comercio legal o ilegal, porque cuando había esos monopolios que usted menciona, esta ciudad se hizo gigante y grande en el mapa mundial gracias al contrabando. Sí, es decir, no la libertad está estrechamente ligada al comercio, sí. Y eso está en el reglamento provisorio, Sí. que está en las ideas de Olmedo, sí. Y eso es lo que hace grande a esta ciudad. Pero, de hecho, Sucre se le queja en una carta a Bolívar de que no puede luchar contra los realistas porque los guayaquileños no quieren reclutarse para luchar por esto. Cuidado con porque entonces lo que Olmedo. sucede es que los guayaquileños han estado toda una vida, está en la historia, en el ADN de la ciudad, ocupados en el comercio, mientras que en otras partes están ocupados en la política y gobernar la vida de los otros. Pero hay que leer se cae un gobierno y la vida sigue. Hay que leer el periodo previo. También protestante, pero hay algo a pretexto de la fundación de Guayaquil. Todo el litoral no era de señoríos comunitaristas, de comunismo primitivo, de social. No, señores, todo el litoral era ocupado por señoríos étnicos dedicados al comercio, los manteños, huancabillos y los chonos. Por amor de Dios, no lean
el periodo precolonial como homogéneo. No, señores, nosotros tenemos un histórico vínculo con Cuenca. Por eso los cuencanos, cuando fueron reprimidos en su intento revolucionario del 3 de noviembre, 2 y 3 de noviembre de 1820, no se fueron aquí, se vinieron a Guayaquil y se enrolaron en el ejército que llevaba la bandera celeste y blanca, no el amarillo, azul y rojo. En la división protectora de Quito. Así es. Bien, muy interesante. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Ha sido un diálogo muy rico, Manuel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esperamos, muchas gracias, Willington. Esperamos verlo muchas veces más acá. Esa reverencia Por la supuesto. necesitamos en la academia, en la discusión, y justamente para pensar y salir de algunos mitos y quedarnos en la comodidad de lo que a veces solo está en el sentido común o en simplemente en una pereza mental quizás de criticar, ¿no? Gabriela, muchas gracias a ti también por estar acá. Bienvenida a la Universidad de Guayaquil también. Ojalá podamos conseguir tu libro pronto también. Yo lo estaba buscando en algunas partes, no lo he encontrado. No, ¿Dónde se consigue tu libro? Todavía no lo he publicado. Ah, Entonces, ya, Con ya. razón. Aquí, o sea, en librería en librería. Sí. Aquí está algo para los estudiantes. Muchas gracias. Sí. Entonces, no sé. Esta es una obra que se llama Guayaquil, un ciclo de larga duración, escrito por el doctor Willington Paredes, No me digas, doctor. por el profesor, Ese investigador. Muéstrale a la Solo- cámara, Manuel. Solo el profesor ese es, Willington Paredes. Muy Los bien. títulos no hacen a las personas. Aquí en Guayaquil, cualquiera es doctor Doctor. o licenciado. Si no vean como doctor. la Academia de Historia, el capítulo Guayaquil está llena de chismosos que no son académicos. Y eso en el Emilio lo sabe. 7 veces me han puesto a entrar, me he negado y me seguiré negando. Bueno, Sin vanidad, soy el único mono, el único guayaquileño que ha ganado 3 concursos en la sierra. Uno de Benjamín Carreón, el otro del Bicentenario y el otro de centralismo y descentralización en Cuenca. Eso le gustaba al libro que está dedicado a este hombre, que es Carlos Martínez Merchán. Que Dios lo tenga en su santa gracia. profesor, muchas gracias. Esperamos verlo de vuelta. Muchas gracias a todos. Bueno, esto fue Conversaciones con la Historia, conducido por Ángel Emilio Hidalgo, y que esperamos también que se siga repitiendo y difundiendo. Muchas gracias a todas y todos. Un abrazo.